Exacto, sí, como decía hoy Tom y Juan Gallardo, hoy está, después del fracaso, ¿no?, de las reuniones que hubo el 17 de mayo, este lunes, hay una serie de movilizaciones en varias ciudades de Colombia. Recordemos que no hubo acuerdo entre el Comité Nacional de Paro y el gobierno de Iván Duque, y además Iván Duque retrucó con un anuncio de fortalecer y militarizar más todavía los operativos represivos que ya causaron decenas de muertos. Así que recién estaba mirando por las redes, ya comenzaron las jornadas. De hecho, anoche ya hubo represión, denunciaron en varios puntos, en varias ciudades de Colombia, cortes de luz, la intervención de la policía y los paramilitares. Así que sigue la crisis, pero como decías, Leo, una de las cosas que intentamos hacer en Alertas Pobre y en La Izquierda Diario es detenernos por ahí en algo que no necesariamente uno por ahí con la vorágine de la rebelión se detiene, que es, además de lo que está pasando en la juventud, cómo está la clase trabajadora colombiana, ¿no?, la que mueve de alguna manera el país. ¿Y cómo está la clase trabajadora Así que, colombiana? ¿cómo está la clase trabajadora? Bueno, obviamente está golpeada, es parte de los reclamos. Algunos de los pliegos del Comando Nacional de Paro y las movilizaciones incluyen reclamos específicamente, ¿no?, de trabajadores y trabajadoras, pero está muy golpeada. Estuvimos charlando con activistas en los piquetes. Ustedes se acuerdan los primeros días en esos piquetes de Cali, donde los jóvenes trabajadores y trabajadoras contaban un poco lo que estaba pasando, pero también hablamos con algunos dirigentes sindicales y activistas de bases, entre ellos con Gilberto Pareja, que es integrante del Comité Departamental de Cali, ¿no?, de Paro, que es uno de los, recordemos que Cali es una de las ciudades donde hay más resistencia y donde la juventud está marcando la cancha un poco a la dirigencia de los comandos y de las movilizaciones. Pero escuchemos, él nos contaba un poco cómo ven ellos la clase trabajadora colombiana hoy. Hoy tenemos una clase trabajadora que realmente afronta unas condiciones de violencia muy tenaces. Hay asesinatos, hay detenciones, hay desapariciones y hay un desempleo que sobrepasa el 20% y un subempleo a través de la economía informal que llega al 45%. La verdad es que los salarios han perdido su poder adquisitivo y la precarización laboral se expresa todos los días, y eso tiene relación con el decreto 1174, que es la precarización laboral, que aquí la quieren acentuar aún más de lo que está la situación jodida en el día de hoy, porque le van a dar prioridad al trabajo virtual, van a legalizar o a imponer el trabajo por horas. En la práctica van a acabar el trabajo con contrato a término indefinido o a término fijo, y a eso pues le agregan toda una serie de arandelas por intermedio de las cuales va a haber trabajo, pero no realmente una relación laboral donde se respeten todos los derechos de los trabajadores. Ni siquiera la seguridad social la asumen los empresarios en el caso de la deslaboralización. O sea, la situación es muy compleja. Bueno, ahí lo escuchamos a Gilberto Pareja. O sea, ante una situación de precarización que ya existía, ahora se le suma el ajuste, ¿no?, de la vuelta de tuerca que le quiere dar Iván Duque y los empresarios con la pandemia. Yo sé que en radio a veces los números se pierden, voy a tratar de decirlos simples, pero el salario, por ejemplo, mínimo en Colombia es parecido a la Argentina, que es miserable, ya lo hemos visto esta semana, lo hemos analizado, es de $250. 7 de cada 10 trabajadores son informales. Después, vos, Leo, que manejás por ahí el tema de las relaciones laborales con el Ministerio de Trabajo, hay 1 de cada 10 trabajadores en Colombia solamente que es beneficiado por las negociaciones colectivas. El resto, no sé, o negocia por empresa o recibe lo que le toca. Así que es una situación muy compleja que viene, obviamente, de hace muchas décadas, pero se ha profundizado con la pandemia y que tiene además casos brutales, como nos contaban algunos casos de, por ejemplo, fábricas de atún donde son 2.000 trabajadoras y hay solo 50 efectivas, el resto las van recontratando. Así que es una situación de precarización que conocemos en América Latina, pero en Colombia la verdad que se entiende por qué hay tanta bronca en las calles. Y como decía Pareja, lo último, el decreto 1174 que entró en vigencia en febrero es un intento de darle una vuelta de tuerca a esta precarización, hasta permitiendo los contratos por hora, ¿no? El trabajo por hora. Lucho, y por toda esta situación que vos estás contando, ¿cómo le pega a las mujeres trabajadoras y a la juventud que se las ve mucho en las movilizaciones? Tal cual, son protagonistas, sobre todo la juventud, ¿no?, y las mujeres
están en la primera línea. Y bueno, es efectivamente uno de los sectores más castigados, como en muchos lugares, pero además en el caso de la mujer, porque muchos de los sectores afectados por la pandemia, ¿no? Como el comercio, como la educación, como la salud, son lugares que hay mucho trabajo femenino, ¿no? Ni hablar de las tareas de cuidado no remuneradas. Así que efectivamente el desempleo femenino, según los datos que estuvimos analizando de las estadísticas oficiales, triplica el de los varones en este momento de pandemia, porque aumentó mucho con lo que decía, con la situación crítica de esos sectores. Escuchamos el testimonio, ¿se acuerdan? Ese que nos traía Isabela Lemos, sí, de ese piquete en Cali donde había una joven, ¿se acuerdan? Sí. Que se tapaba el rostro para no ser identificada por su jefe, seguramente, que decía que trabajaba 12 horas como enfermera y algunas compañeras 48 horas seguidas. Bueno, esa es la situación de muchas trabajadoras. El 77% del personal de salud en Colombia está tercerizado. Ya sabemos lo que son las condiciones acá, se imaginan, allá no tienen ningún tipo de contrato o trabajan en esas condiciones, se tienen que comprar en muchos casos los insumos, y el 77% casualmente son mujeres, así que es una situación muy brutal. Y yo les quería dejar el testimonio de Carolina Evia, que es una joven venezolana que en este momento está pidiendo refugio en Ecuador porque fue amenazada, pero es la dirigente del sindicato de repartidores de ahí de Colombia. Escuchémoslas a Carolina. Cuando empezó la pandemia, empezaron a pagar muy mal las tarifas. Un kilometraje extenso, no tenemos un espacio para nosotros donde estar, entonces normalmente la policía siempre llegaba a molestarnos. Las plataformas se roban las tarifas, nos roban las propinas, o sea, los dueños se hacen multimillonarios y nosotros somos los que estamos en la calle pedaleando. Nosotros convocamos el 15 de agosto del 2020 una manifestación que llevó a cabo más de 3.000 repartidores. Salieron a manifestar en la ciudad de Bogotá. Ellos quieren como amedrentar a los que se están organizando. Por lo menos en el caso mío, yo tuve que salir de Colombia porque en Colombia mueren más de 3 o 4 líderes sindicales al día. Los matan. Es el país más peligroso del mundo para sindicalizarse. Están matando a los manifestantes, están metiéndose con los repartidores también. Bueno, ahí escuchamos el testimonio de Carolina. ¿Y la juventud qué onda? Porque también viene siendo protagonista. Totalmente, la juventud viene siendo protagonista, la juventud estudiantil que justamente quiere estudiar, ese es el problema, y también la juventud precaria, la juventud de los barrios, como vimos aquella vez en el móvil de Alerta Spoiler, que es una de las más castigadas, pero es una de las que está al frente, obviamente, en la primera línea. El 2020, yo digo, para traer un par de datos para que ayuden a entender esta radiografía, el desempleo juvenil pasó a ser del 30%, 12 puntos más que en 2019. Todo esto, recordemos que está atravesado por una situación que ya venía y la pandemia, pero las jóvenes están mucho más desempleadas porque el 38% de las mujeres trabajadoras jóvenes, ¿no?, de menos de 24 años, no tiene trabajo. Además cobran menos que los adultos, una situación muy compleja en la que los jóvenes se ven ante 3 opciones, o aguantarse esas condiciones, o emigrar, o rebelarse, que es lo que están haciendo. Pero escuchemos entonces a Felipe, que es un joven colombiano que se vino, que tuvo que mirar, y está hoy obviamente siguiendo toda la crisis colombiana acá desde la Argentina, porque es trabajador repartidor. Escuchemos a Felipe. Apenas uno sale de la secundaria, sí, del colegio, los trabajos que esperan son trabajos informales, en negro, ya sea la primera entrada porque son trabajos de la familia, como vendedores ambulantes, o si no, está la posibilidad de encontrar trabajo en lo que son call centers, más que nada, y el rubro gastronómico. Los jóvenes no saben que son tercerizadas porque no están al tanto de sus derechos. La juventud allá no está muy enterada de eso, y más que nada porque el rol del sindicato, que defiende los derechos de los trabajadores, que tendría que hacer eso, es casi nulo. Hay una realidad allá, y es que para uno ingresar a las universidades públicas, las opciones son verdaderamente difíciles, son complejas, y donde hay muchos filtros. Y bueno, los jóvenes necesitan una alternativa rápida para enfrentar esta desocupación. Entonces,
que la juventud esté en la primera línea, desde ya, como siempre lo ha estado, es esa juventud que es trabajadora independiente, que es la que diariamente se ve afectada por los abusos de la policía corrupta. También esa es una de las razones por las cuales la juventud ha decidido y sigue decidiendo ocupar las calles. En realidad es una juventud que creció mirando que estaban matando a esa misma generación e incluso generaciones pasadas. Lucho, ambas cuestiones son llamativas, ¿no? Me quedo con el audio anterior también de la brutalidad, digamos, y el peligro que planteaba la compañera de el riesgo incluso de organizarse sindicalmente en una situación tan complicada y de ataques directos que incluso incluyen asesinatos, y este tema de la juventud estudiantil, también la necesidad de irse si quieren mejorar en algún aspecto su vida, también como una de las soluciones. Pero contradictoriamente también esto es parte, ¿no?, de lo que empezó a surgir, y un elemento que también ronda en los análisis, que es parte también de la dificultad que tiene, por ejemplo, las organizaciones que son parte del Comité Nacional del Paro para llevar eso a un canal de negociación, o sea, más por los canales orgánicos de las instituciones sindicales, del movimiento de trabajadores y demás. O sea, esta situación más crítica, como que es parte también y explica en parte tanta bronca y esta explosión que estamos viendo. Totalmente, Leo. Por un lado, como decían, en una nota que publicamos hoy, hablamos con un especialista que los tipos denuncian, ¿no?, los dirigentes sindicales, que en Colombia asesinaron 3.300 dirigentes sindicales en las últimas 3 décadas, así que es brutal, y como decís vos, pero a pesar de eso, bueno, la juventud, y eso implica un nivel de desindicalización, de fragmentación de la clase trabajadora, pero también emerge sectores más combativos, sobre todo de la juventud, del estudiantado, que bueno, están son los que están de alguna manera a la cabeza de la rebelión, pero también es cierto que la clase trabajadora ha dado luchas sindicales en los últimos años, como esas trabajadoras atuneras que decía que se han rebelado en una fábrica multinacional, o el caso de la huelga de 91 días del año pasado de la minera Glencore, o lo que está pasando con algunos sectores que empiezan a participar de las movilizaciones. Lo que es cierto es que todavía la clase trabajadora, como fuerza social y política, con todo su poder, que es la que maneja los grandes resortes de la economía colombiana, desde el transporte, la minería, el petróleo, los puertos, la agroindustria, que es tan importante para esa economía colombiana, todavía no ha terminado de entrar en escena, en parte por el rol de las conducciones sindicales y en parte, obviamente, por la represión y todo lo que vimos. Pero es muy interesante lo que está pasando, y de alguna manera la apuesta es que, como decías vos, con esta juventud precaria, los trabajadores que son trabajadores independientes, estudiantes, ¿no?, que quieren un futuro mejor, de alguna manera el calor de esta rebelión puede emerger la clase trabajadora como fuerza social y política, como decíamos y como hablamos el otro día con Milton de León, para realmente que la revuelta popular se transforme en un cuestionamiento mucho más profundo, capaz de quebrar el plan de Duque y obviamente dar vuelta Colombia, que ha sido siempre gobernado por las mismas élites a costa del hambre del pueblo. Lucho Aguilar, con las postales de la clase obrera y de los trabajadores y de las trabajadoras de Colombia. Lucho, ¿qué tuviste que recortar vos por el alza de los precios? ¿Qué recortaste? Mirá, acá me están reclamando la comida de la gata, recorté. ¡No! Ahora estoy comprando solo comida de perro y ahí hago como un reparto, pero sí, ahí me está reclamando Tuki. Ha sido realmente uno de los recortes del mes de mayo. Saludo a Tuki. Un saludo para Tuki. Gracias, Lucho. Saludo a Tuki. Un abrazo. Chao, chicos. Nos vemos. Nos vemos.